Qué alegría es poder estar conectados una vez más esta semana para estudiar la palabra del Señor. Qué bueno, qué rico estar una vez más juntos para estudiar este hermoso libro, la Epístola de Santiago. Agradezco a Dios por esta oportunidad y porque una vez más nos da de alguna forma la posibilidad de reunirnos de esta manera. Creo que Dios es bueno, creo que Dios es fiel, creo que Dios sin ninguna duda está cada vez que nosotros nos reunimos, sin importar la forma en que lo hagamos. Así que quiero invitarles a que en esta noche, en esta tarde que hace frío, usted pueda estar con alegría, con dicha, con gozo, escuchando, pero también participando de alguna forma, leyendo en su casa, haciendo preguntas, comentando, diciendo si algo le gusta, si algo no le gusta, que usted pueda participar de alguna forma y hacerlo un poquito más interactivo. Quiero dar gracias al Señor por varias cosas, sobre todo porque algunos de ustedes me han pedido material y eso quiere decir que les interesa, y para mí es algo que me llena el corazón, por decirlo de alguna forma. Y vamos a seguir con el mismo gozo, el mismo ánimo, estudiando la palabra del Señor. Pero quiero mencionar algunas cositas que dije por el WhatsApp de la iglesia. Y es informarles que nuestra hermana Anita Gómez, la pastora, esposa del pastor Américo Canales, ella, gracias a Dios, ha mejorado un poco este día y está con COVID-19, está hospitalizada y vamos a seguir orando por ella. Como dijimos la semana pasada del pastor Américo, él ya salió del hospital. Y Carolita Aravena, te mando un saludo, supongo que debe estar ahí conectada, pero si no está, igual estamos orando por ti, porque su familia se está haciendo los exámenes porque han tenido algunos síntomas de esta enfermedad, así que también vamos a estar orando al final por ellos y por Ana Paula, que también es una niña que perteneció a nuestra iglesia y que probablemente junto a su familia está teniendo esta enfermedad. Estamos en un pic que es bastante, o estamos en un momento bien complicado respecto a esta enfermedad, así que vamos a hablar algo al respecto en este estudio y solamente decir que la palabra de Dios siempre es contingente, siempre es actual y siempre nos ayuda. Le invito antes de empezar este estudio a que oremos junto al Señor y podamos decirle: Señor, te adoramos, te amamos, amamos lo que estudiamos porque te amamos a ti. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche por la inmensa posibilidad, el inmenso privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias porque a ti te ha placido así y rogamos, Señor, en esta tarde que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. Como estudiamos ya, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y estás con cada uno de nosotros. Te ruego por cada uno de mis hermanos que se están conectando y que pronto también verán este estudio y que juntos, Señor, podamos hacer tu obra, que juntos, Señor, vayamos siendo más como Cristo y que podamos crecer no solamente en conocimiento, sino también en lo espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para hacer un resumen, por si hay alguien que se está integrando por primera vez, dijimos que la epístola de Santiago es una epístola que tiene varias particularidades. Una de ellas, diría yo la más importante, es que no es teórica, sino que es bien práctica. Pero parte con un asuntito que parece ser un poco teórico. ¿Y qué es lo que es? Que las circunstancias de la vida no nos transforman, sino que son la forma en que nosotros podemos manifestar quién realmente somos. Dicho de otra manera, cada vez que nos sucede alguna cosa, ya sea buena o sea mala, o que desde nuestra óptica se vea así, podemos manifestar quiénes realmente somos. Cuando se nos manifiesta la oportunidad de ayudar o no a alguien, es la oportunidad de manifestar la misericordia, el amor, la gracia. Cuando alguien nos habla mal, es la oportunidad para que nosotros manifestemos la vida del Espíritu y por lo tanto que no respondamos de esa misma manera. Y así sucesivamente.
cada cosa que nos sucede en la vida es la oportunidad que Dios nos da para que se manifieste quién realmente somos. Ahora, dependiendo de cómo nos comportemos en cada una de las situaciones, vamos a ser aprobados o no por Dios. Y esto es lo que Dios está buscando, que seamos aprobados. Y como dice el libro de Proverbios, ya que lo vimos en la primera clase, la idea es que todos nosotros salgamos aprobados y que seamos más brillantes que el oro en cada una de las oportunidades. Ahora, el que tiene falta de sabiduría, dice luego, y es lo que vimos en la clase número 2, debe pedirle a Dios. ¿Pero qué es lo que es sabiduría? ¿Es saber más? No, la sabiduría es poder actuar de la forma adecuada en cada ocasión y en cada oportunidad en nuestras vidas. El que tiene falta de sabiduría, el que no sabe cómo actuar o el que no sabe controlarse, el que no sabe cómo encauzar bien sus emociones, debe pedirle sabiduría a Dios. ¿Y cómo la va a dar Él? Abundantemente y sin reproche. Es decir, Él nos va a dar los medios y la forma en que debemos actuar durante nuestra vida. Ahora, la clase recién pasada, es decir, la tercera clase, vimos que hay personas que escuchan a Dios, sin embargo, la dejan ahí, y estos son los que llama Santiago los oidores olvidadizos, aquellos que se dan cuenta de su necesidad, de su condición, que está mal podría ser, por ejemplo, pero que sin embargo lo echan al olvido y siguen como si nada hubiese pasado. Santiago nos llama a que nos veamos en la palabra de Dios y que veamos lo que somos realmente y que así podamos avanzar en el conocimiento de Dios y por lo tanto en nuestra vida cristiana. Hoy vamos a entrar en más detalles de este mismo tema, de cómo vivir esta vida práctica del Evangelio, esta vida de sabiduría, esta sabiduría de comunión con Dios, pero también con cada una de las personas que nos rodean. Les invito a que vayan dejando sus comentarios y sus preguntas para que después la podamos leer, porque yo desde aquí en adelante no voy a estar viendo esos comentarios hasta un ratito más, así que si ustedes van teniendo algún comentario, luego de un ratito yo lo voy a estar leyendo. Así que vamos a nuestra clase de hoy. Ya sabemos que estamos tratando la epístola de Santiago. ¿Sí? Entonces estamos en la religión, o la palabra, la religión y la fe, que abarca desde el capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 3, versículo 12. Entonces vamos a ir viendo algunas cositas que son muy importantes de esta parte de la palabra del Señor y cómo ella nos afecta a cada uno de nosotros. Ya vimos la parte de la mansedumbre, el requisito para recibir la justicia de Dios. A ver, voy a arreglar algo aquí, a ver si nos resulta mejor. Porque no está saliendo la PPT como yo lo deseo. Ahí yo supongo que usted lo está viendo. Si me pueden dar algún feedback, si usted está viendo la parte que dice Epístola de Santiago y luego si ve el bosquejo. A ver, denme un segundito, a ver si puedo pillar esta cosa. Ahí sí, ahora sí que sí. Entonces ahí está viendo en su pantalla lo que es el bosquejo de esta parte de la epístola de Santiago. Como decía, habla de la palabra, la religión y la fe. Y ya vimos la parte de la mansedumbre, requisito para recibir la justicia
y la palabra de Dios, y hoy empezamos a ver lo que es la religión pura y sin mácula, dice esta parte de la palabra del Señor. Entonces, le invito a leer conmigo Santiago capítulo 1, versículo 26, Santiago capítulo 1, versículo 26 en adelante. La palabra del Señor dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena o no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplid la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Bueno, esta palabra de Dios es, diría yo, bastante conocida. Sin embargo, creo que poco la aplicamos o poco la entendemos. Porque se tiende a pensar en la religión como algo dañino, algo malo, como algo negativo. Se tiende a usar en nuestro vocabulario como alguien religioso, inclusive dentro del mundo evangélico, como aquel que es falso, como aquel que dice una cosa y hace otra. Pero la verdad es que aquí apunta a otra cosa. ¿A qué apunta? Bueno, la religión está traduciéndose de esta palabra treskeía, del griego, y es más que la religión como nosotros la entendemos en el siglo XXI en Chile. Se refiere al culto mismo, a la exteriorización de la devoción, es decir, cómo se manifiesta la devoción. Dando ejemplo, por ejemplo, nosotros cantamos a Dios agradeciendo su nombre, nosotros aplaudimos en nuestros cultos, y eso es una exteriorización de la devoción que hay en el interior, o por lo menos así debiera ser. Lo que dice Juan en capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, es que el adorador debe hacerlo en espíritu y en verdad, es decir, debe manifestar lo que hay en su interior. Y es justamente a esto que se refiere la religión pura y sin mácula. Esta religión que se vive en serio. Ahora, no está definiendo qué tipo de religión es, pero la religión verdadera, como la va a definir Santiago, es la que debiéramos vivir realmente cada uno de nosotros como cristianos. Ahora, esto implica que el culto a Dios, es decir, la manifestación de que se le sirve, como en el Antiguo Testamento, es atender las necesidades de aquellos que son más vulnerables. Y también guardarse en santidad, sin defectos. Ahora, ¿por qué nombra al huérfano, a la viuda, y no nombra a otros grupos? Porque esta es una forma muy fácil que tienen los judíos de representar a todos los grupos que se nombran como necesitados.
Vuelvo entonces a decirlo de otra forma. El que verdaderamente tiene devoción hacia Dios lo va a manifestar en su vida y en su relación hacia aquellos grupos que son más desposeídos, hacia aquellas personas que no son tan afortunadas en la vida como otros. Cómo nosotros tratamos no solamente al huérfano y a la viuda, en su necesidad, en sus tribulaciones, como dice literalmente la Reina Valera, sino cuando alguien la está pasando mal, cualquiera sea esta la situación, cómo nosotros nos comportamos frente a estas personas. Ahora, según lo que dice los Salmos, según lo que dice Zacarías, según lo que dice Miquea, según lo que dice el Pentateuco, o ya, como lo llaman los judíos, la Torá o la ley, esto debiera ser siempre siendo generosos con ellos y atendiendo sus necesidades. ¿Qué es lo que hacían los judíos? ¿O cuál era su ley? Porque aquí nos vamos a apartar luego del pensamiento de los judíos, pero hay que partir por esto. Ellos dejaban cierta parte de sus cosechas para estas personas necesitadas, sin cosechar, para que luego pasaran estas personas necesitadas y pudieran recoger lo que necesitaban. Y si alguien les pedía, ya fuese un huérfano, una viuda, alguien que era vulnerable porque era extranjero, también está ahí contenido en la ley. Ellos tenían la oportunidad, pero también la ley que les demandaba a ellos no negarle a estas personas que necesitaban. Entonces, la persona que tiene realmente una devoción por Dios, lo que está diciendo Santiago, el que en realidad quiere adorarle sinceramente, debe tener un culto que sea permanente, y esto se nota en su accionar frente a su prójimo. También dentro de este culto, si se le quiere ver así, a Dios, lo que está diciendo Santiago es que la persona que tiene mucho bla bla, el que tiene mucho hablamiento, como diría un personaje nuestro, ¿no? Típico chileno, esta cantidad de palabras no impresiona a Dios ni la calidad del ritual. Vamos agregando algunos conceptos y algunas cositas que ya ha dicho Santiago y ya dijimos hoy inclusive. Podríamos tener las mejores luces, el mejor sonido, una predicación elocuente. Pero si cada uno de nosotros no trata a su prójimo como debe, no tiene ni un sentido. La religión de ese tal es vana. Esa religión no tiene sustancia, esa religión es vacía. Por lo tanto, la devoción hacia Dios se manifiesta en nuestro trato con el más débil. Ahora, debemos entender que esto no es un sustituto de la obediencia y la justicia, el tener un buen ritual. Esto nos debe hacer pensar que el culto a Dios debe ser paupérrimo. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que lo que nosotros le ofrecemos a Dios en una reunión, como antes la hacíamos, no sé si vamos a volver a eso alguna vez, en forma total y absoluta, pero ya que lo entendemos en concepto, no estamos diciendo que eso debe ser paupérrimo por atender algunas necesidades, sino que cada cosa que le ofrecemos a Dios, también nuestra relación con nuestro prójimo, debe ser lo mejor posible, dando honor a Dios en cada una de las cosas que hacemos con nuestra vida. El culto nunca va a sustituir el amor al prójimo. Sin embargo, Dios merece lo mejor de nosotros en cada instancia de nuestras vidas. A Dios le desagrada profundamente la parcialidad a favor de aquellos que pueden pagar la justicia. ¿Y a qué se está refiriendo Santiago con esto? Bueno, como en muchos casos sucede, lo que pasaba en el tiempo del primer siglo cuando escribe Santiago es que algunas personas le pagaban literalmente a los jueces para que dictaran sentencia a favor de ellos. Esto jamás va a suceder en el siglo XXI, ¿no? Y esto es sarcasmo, sí. La verdad es que muchas personas pueden pagar, o por su lugar de eminencia, pueden tener ciertos favores de ciertas personas. Hace un tiempo, una persona, hijo de alguien muy conocido, atropelló a alguien en el sur. Supongo que la mayoría de nosotros sabemos de qué estoy hablando. Sin embargo, libre de toda
condenación. ¿Por qué? Simplemente porque esta persona es de dinero, tiene influencias, qué sé yo. Esto no sucede en cada oportunidad. Nuestra justicia no funciona como debe funcionar, como en el tiempo de Santiago tampoco funcionaba de esa forma, y los seres humanos tendemos a ser injustos. Tratamos mejor a nuestros hijos que a los hijos de otros, y no estoy diciendo que esto esté mal por sí mismo, pero sin embargo, por ejemplo, si tenemos que repartir, si trabajo haciendo colaciones en un colegio y toca que mi hijo viene, voy a tender a pasarle lo mejor, aunque no corresponda. Debiera darle a cada niño lo que le corresponde. Estoy diciendo que debiéramos ser justos. Sin embargo, tendemos a ser injustos y a decir, nuestro hijo no es tan malo. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque es más cercano. Sin embargo, Dios nos está diciendo, a cada uno debemos tratarlo de forma correcta, a todos, y sin ser parciales con nadie porque tenga más cercanía, porque tenga más recursos o no, porque a Dios le desagrada la parcialidad y que se pague por la justicia, porque eso en realidad no es justicia. Así como el Padre, así como Dios y el Hijo no hacen acepción de personas, por ejemplo, no la ha hecho con nosotros porque no merecíamos la gracia de Dios, demanda que nosotros como su pueblo vivamos de la misma manera. Demanda que nosotros manifestemos la justicia de Dios en cada uno de nuestros actos. Que podamos inclusive ir más allá de lo que es justo o de lo que parece justo. Por ejemplo, en el perdonar a aquellos que nos han agredido. Avancemos, vayamos hacia los versículos que vienen, que me fascina, porque pone más énfasis en esto que ya ha dicho. Y avanzo desde el versículo 10 en adelante en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. La palabra del Señor dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, no existe nadie así, pero si existiese alguien así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, puede ser que alguien falle en un solo punto, difícil. Pero aquel que falla inclusive en un solo punto, se hace culpable de todos. Es decir, el que ha fallado en un punto de la ley, ha fallado en todos los puntos. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo actuar frente a la ley? Y aquí ya se pone la cosa color de hormiga. ¿Cómo actuar frente a la ley? Los religiosos del tiempo de Santiago, al ser confrontados por su trato a los ricos, contestaban que debían amar a su prójimo. Lo digo de otra manera. Ellos decían que trataban muy bien a los ricos porque amaban a su prójimo. Pero lo que hacían era discriminar a las personas que tenían menos recursos. Por lo tanto, lo que se está condenando aquí no es el buen trato a los ricos, sino el maltrato a los que tienen menos. Sigo adelante. Aquí lo que se ama no es al prójimo, por lo tanto, sino lo que tiene ese prójimo. ¿Es la adulación o es la admiración por aquel que tiene más? Hay varias encuestas y varios estudios que dicen que las personas, y es cosa de mirar el mundo, que la persona admira a aquellos que tienen mucho dinero. Y tienden, por ejemplo, en las votaciones políticas a hacer que estas personas gobiernen, inclusive adquieran más poder del que ya tenían. Y ese es el estudio. Discriminamos porque, no por sus capacidades o sus cualidades humanas, sino por el dinero que ellos tienen.
Eso muchas veces nos pasa a nosotros también como cristianos. Los rabinos pesaban cada acción con la ley, de forma que había un saldo que podía ser positivo o negativo. Lo pongo de otra forma. Ellos decían, hice 3 acciones buenas, 3 acciones malas. Por lo tanto, no estoy al debe. Decían cosas como lo que muchos piensan hoy día. Si yo miento, por un lado, pero por el otro doy a alguien, o le digo buenas palabras, o le ayudo, qué sé yo. Si yo tengo 2 acciones malas y 2 acciones buenas, hago el contrapeso y por lo tanto no voy a ser juzgado. Pero lo que está diciendo Santiago es, esto no es así, porque el que ha cometido una infracción a la ley ya es infractor de toda la ley, por lo tanto todas las veces ha ido en contra de Dios. ¿Y cuál es el sentido de esto? Que Dios es el hacedor de la ley, por lo tanto cada vez que nosotros vamos en contra de la ley, vamos en contra de Dios mismo, porque Él es el hacedor de la ley. Él es el que va no solamente a juzgar, sino que es el creador de la ley. Por lo tanto, vamos en contra de Dios cuando pecamos, cuando ofendemos, cuando hacemos cualquier cosa que no debamos. Entonces, esta ley de la compensación que tenían los rabinos y que muchos de nosotros hoy pensamos que es así o en algún momento lo hemos pensado, no puede ser de esta manera. Cada una de nuestras acciones debe ser pura, porque nuestra vida está gobernada por Dios y es para honrar al Señor. Entonces, Santiago sigue avanzando diciendo, Dios no lo considera así. Esto quiere decir que no importa cuán bueno parezca ser el hombre, cuán bueno sea el hombre en sus acciones, si es que comete algún pecado o va en contra de la ley en algún punto. Por ejemplo, si hace discriminación, ya es culpable de toda la ley. Y la pregunta para nosotros sería, ¿hemos discriminado a alguien por su color, por su nacionalidad, por su dinero, por su estatus, por su jerarquía, por el rango que tiene en alguna organización o en alguna empresa? Hace un tiempo salió en las redes sociales una foto de algo que es muy habitual que se haga. Y era parte de una prueba que le hicieron a alguna persona o a varias personas en una universidad. Y la pregunta era, ¿cuál es el nombre de las personas que están a cargo del aseo en esa universidad? O que hacen el aseo, en los baños, qué sé yo. Y las personas no lo sabían. Y la segunda pregunta era algo así, no lo recuerdo exactamente, si la saludaban. El asunto es que muchas veces nosotros tratamos con supuesto respeto a algunas personas y a otras no. Pero finalmente lo que se respeta ahí, si es que se puede decir de esa forma, es lo que tienen o el rango que ostentan. Nosotros no debiéramos discriminar por los conocimientos que alguien tiene, ni por ninguna otra cosa, ni siquiera por sus pecados. Debemos tratar a todo el mundo con el amor que Dios nos ha dado, porque aunque merecíamos ser, si usted lo quiere decir de esa forma, discriminado, enjuiciado, lo merecíamos. Sin embargo, Dios nos trató con amor. Dios nos ama y por eso es que ha podido tratarnos de la forma en que no merecemos. Ahora, nuestro deber es amar a nuestro prójimo sin importar quién sea éste. El verdadero cristiano, por lo tanto, vive bajo la ley de la libertad y será juzgado de acuerdo a ella. ¿Pero qué es la ley de la libertad? ¿Cuál es esta ley que Dios ha puesto? Es una imposición no externa, sino la motivada por el amor al prójimo, que se hace evidente en el que vive en el Espíritu.
lo digo de otra manera. Me gusta decir las cosas de varias formas para que se vaya entendiendo mejor, porque no siempre se entiende bien a la primera. ¿Podría la ley obligarnos, la ley externa, a que nosotros tratáramos bien a las personas? Pero eso no tendría ningún valor al cumplirse así. Lo que debe regir para esto es que amamos a las personas. Es que amamos no solamente a Dios, sino que el amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros se debe transmitir a nuestro prójimo, cualquiera que sea este. Y esto se manifiesta solamente para aquellos que vivimos en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, podemos tratar a quien sea con el mayor amor y el mayor respeto, sin importar quién sea o por qué vive en cierta forma. El cristiano tiene y vive en misericordia. ¿Cómo es esto? Vive constantemente tratando con misericordia al que es necesitado. ¿Por qué? Porque se entiende como un necesitado que ha recibido misericordia. Ya, dicho de otra manera, ya que Dios ha manifestado su misericordia con nosotros, se ve como necesitado, se entiende como necesitado, y ahora puede estar en comunión con Dios y con su prójimo. Hay varias parábolas que explican esto. Entonces, el cristiano verdadero perdona. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado. Bendice porque es bendito. Es misericordioso y en ello también es bendito. Como dice el Sermón del Monte en esos textos que salen en pantalla y otros dichos más de Jesús, son bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, o ellos han alcanzado misericordia. Bienaventurados son aquellos que pueden entender su necesidad de Dios, porque ellos alcanzan misericordia y por lo tanto pueden vivir en esa misericordia manifestándosela a otros. El comentario de Barclay dice: Santiago llega aún más lejos, porque acaba diciendo que la misericordia triunfa en el juicio, con lo que quiere decir que en el día del juicio el que haya tenido misericordia verá que su misericordia ha llegado hasta a borrar sus propios pecados. Ahora, con esto no estamos diciendo que las acciones que nosotros hagamos, que las obras que nosotros hagamos nos van a llevar a ser salvos. No, de ninguna manera. Y de hecho probablemente Lutero lo entendió de esa forma y por eso creía que este libro de Santiago no era parte del canon o de los libros sagrados. Lo que está diciendo Santiago es otra cosa. Y es que los que ya hemos sido vivimos en la misericordia de Dios y ya hemos sido perdonados, podemos entregar a otros la misericordia que Dios ha depositado en nosotros. Por lo tanto, en el día del juicio vamos a poder presentarnos sin ninguna deuda frente a Dios, porque ya habíamos sido perdonados. Gloria a Dios por eso, porque Él es tan bueno que nos concede su gracia. Y quiero ir justamente a este tema, a la gracia, porque podemos vivir actuando en misericordia porque hemos recibido la gracia, el perdón de Dios. Entonces, vayamos estudiando esto. ¿Qué es lo que es la gracia? Aclaremos algunas dudas probables que cada uno pueda tener, y si tiene alguna, por favor, póngala ahí en los comentarios, luego la vamos a estar leyendo, o si usted tiene alguna acotación, póngala también, por favor, ponga me gusta, qué sé yo, lo que usted quiera, los corazoncitos, esos que salen por al lado, lo que usted quiera, pero quiero ver que usted está vivo. La gracia, ¿qué es lo que es? Bueno, entendemos que Dios es amor, no solamente es alguien que tiene o manifiesta amor, sino que Él es amor, su esencia es amor. Ahora, esta palabra viene de otra que se puede traducir
de tres formas. Una es misericordia y otra es gracia. Gesed es la palabra hebrea que se puede traducir tanto como amor, como misericordia, como gracia. Y ya que Dios es amor, podemos decir que Dios también es misericordia y Dios es gracia. La gracia es entonces la forma que adopta el amor divino o Dios mismo al manifestarse sobre la humanidad. Jesucristo, siendo todo Dios, porque Jesucristo es Dios, Él se transformó en un ser humano y Él mismo se entregó por nosotros. Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros. Dios mismo, el amor de Dios se encarnó, la gracia se encarnó, la misericordia se encarnó y este amor divino, Dios mismo, se manifestó a la humanidad. Ahora, ¿cómo se experimenta, cómo se vive la gracia? En el testimonio de Pablo, podemos decir que antes de experimentar la gracia, antes de tener un encuentro con Cristo, él pensaba ciertas cosas. ¿Y qué pensaba? Que era bueno. Fíjese y pregúntale a la gente si es buena o mala, y la gran mayoría de las personas piensan que son buenas. Los que hemos reconocido la misericordia de Dios, podemos decir que nunca fuimos buenos, sino que Dios ha transformado nuestra vida. Hemos podido reconocer quiénes somos de verdad. Pero Pablo pensaba que él era bueno. Sin embargo, que todos los que viven fuera de la ley son malos. ¿Qué más piensa o pensaba Pablo antes de encontrarse con Jesucristo camino a Damasco? Lo que nos relata Hechos capítulo 9. Que él era justo. ¿Por qué pensaba que él era justo? Bueno, él pensaba de esta forma porque él estaba tratando de cumplir la ley. Y que todos los que no se sometían a la ley son esencialmente malvados. Él creía que cumplía los mandamientos y que todos los demás no lo cumplían, por lo tanto son acreedores o merecedores de castigo de Dios. Pablo creía merecer vivir por sus propios medios porque según él estaba cumpliendo lo que Dios quería y lo que Dios demandaba. Y todos los demás merecían morir. Por eso es que Pablo era perseguidor de la iglesia, porque él comprendía que solamente un judío podía tener verdadera relación con Dios. Ahora, cuando Pablo se encuentra con Jesucristo camino a Damasco, se encuentra con la gracia. Porque ya que Jesucristo es Dios, ya que Jesucristo es la encarnación de la gracia, de la misericordia y del amor, Pablo tiene un encuentro personal con la gracia, con Jesucristo, que lo transforma completamente. Transforma su pensamiento, no solamente sus acciones, sino que porque es transformada su mente, son transformadas sus acciones. ¿Y qué piensa ahora? ¿Quién es justo? ¿Quién es malvado? La respuesta es, solo hay uno justo. Y es a quien Pablo puede ver. Jesucristo solamente es justo. ¿Y quién es malvado? Todos. Judíos o gentiles. Es decir, cualquier persona. No solamente los judíos, sino que todas las personas de todo el mundo, de todos los tiempos, todos somos malvados, malos, merecemos morir porque nunca hemos cumplido los mandamientos. Pero este uno, Jesucristo, es quien justifica a quienes reconocen su maldad, a quienes reconocen su pecado, a aquellos que se saben necesitados de Dios y que necesitan la gracia, que necesitan el amor, que necesitan la misericordia. Entonces Jesucristo, este uno que es justo, justifica a aquellos que se reconocen como malos o malvados. Por lo tanto, la gracia se experimenta o se puede experimentar cuando alguien reconoce que no la merece. Porque si la mereciera, ya no sería gracia, ya no sería misericordia. Cuando a alguien le pagan a fin de mes por su labor, por su trabajo, no es misericordia, no es un regalo, sino es lo que merece. De la misma forma, cuando nosotros creemos que podemos cumplir delante de Dios, en cualquier forma, lo que estamos diciendo es que ya no depende de Dios, sino de nosotros. Por lo tanto, merecemos lo que Él nos pueda dar.
Y esto está totalmente opuesto a lo que la Biblia nos dice. Ninguno de nosotros merece el amor de Dios, ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios, sino que podemos experimentar la gracia y su misericordia, su amor, su compañía permanente y especial en cada uno de nosotros cuando entendemos y reconocemos que no merecemos nada de Él. Y esto es justamente lo que le sucede a Pablo. Ahora, ¿quién puede recibir esta gracia? ¿Los judíos? ¿Los paganos pueden recibirla? Y la respuesta es sí. Todos pueden recibir la gracia. Aún los judíos rituales, aún aquellos que eran muy religiosos, si se le quiere ver así, ya hemos visto que no necesariamente esa palabra es mala, sino que aquellos que querían cumplir la ley, pero ¿cuándo pueden recibir la gracia? ¿Cuándo pueden recibir la gracia los paganos si son idólatras, si no conocen la ley siquiera? No conocen la voluntad de Dios. ¿Cuándo ellos pueden recibir la gracia? Cuando tienen la verdadera fe. La fe de Abraham, su padre. Como dice el libro de Romanos en los capítulos 4 y 5, como dice Gálatas, cuando nos sentimos tan llenos de fe que podemos ser transformados por esa fe. Entonces estos judíos que antes eran rituales, que querían cumplir externamente, entonces estos paganos idólatras que no eran descendientes de Abraham, se transforman en hijos de Abraham por medio de la fe. Porque tienen la misma fe de Abraham. Y estos son los que son llamados en el Nuevo Testamento el verdadero Israel o el Israel espiritual. Todos aquellos que tienen verdadera fe, fe en Jesucristo, no en cualquier cosa, fe en lo que Jesucristo ha dicho, fe en Jesucristo mismo, en su persona, estos son el verdadero Israel espiritual y por lo tanto son pueblo de Dios. Y estos son los que viven de la forma en que venía anunciando o diciendo Santiago. Los que viven en misericordia porque han recibido misericordia, los que han recibido el amor de Dios pueden entregar el amor de Dios. Los que han experimentado la gracia pueden dar por gracia. Entonces, la gracia divina puede ser recibida tanto por los judíos como por los gentiles, porque ya no tiene que ver con nacionalidad. ¿Cuándo la pueden recibir? Si reconocen su condición y creen en el Redentor que los redimió en la cruz. Cuando experimentan la gracia de entender que Jesucristo murió por cada uno de nosotros, los pecadores. Solamente ahí podemos experimentar la gracia y vivir en armonía con Dios y con nuestros semejantes. ¿Cómo ahora podemos reconocer a alguien que ha experimentado la gracia y que la vive? Como lo decía Santiago, en su trato con el prójimo. Pero en forma un poco más amplia. ¿Cómo reconocemos a alguien que vive la gracia? Porque estos judíos espirituales, que ya no son rituales, y ahora los que eran paganos idólatras, los que no conocían a Dios, estos que son el verdadero Israel espiritual, de ambos grupos Dios les da una promesa bíblica, y es que viven y son llenos del Espíritu. Estas personas llenas del Espíritu tienen una transformación tan genuina y tan real que no solamente sus acciones son transformadas, sino que sus pensamientos son cambiados. Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Porque lo que Dios viene a cambiar de nosotros por medio de su Espíritu no son meramente las acciones. Cualquiera puede cambiar sus acciones sin haber cambiado de pensamiento. Alguien puede que no robe en su trabajo, alguien puede que no haga un desfalco si tiene la forma de hacerlo, solamente porque lo pueden pillar. Pero si tiene el deseo de hacerlo, ya es un ladrón. Eso es lo que está diciendo Jesús, no yo. Lo que estamos diciendo aquí, que cuando Dios viene a cambiar nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, es que también nuestras actitudes y nuestras acciones cambian. Porque Dios empieza a obrar a través de nosotros y es por eso que podemos tratar a todos con dulzura, con cariño, con respeto, con amor. No necesariamente porque lo merezcan, sino porque Dios está haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros.
Entonces el verdadero Israel espiritual, ambos grupos, judíos espirituales que reconocen su condición de no poder cumplir la ley, y estos gentiles que no conocían la ley, son un solo pueblo en los cuales habita el Espíritu. Entonces cuando ambos, en un caso no con sus fuerzas, y los gentiles sin conocer la ley, cumplen la ley, o más bien dicho, el Espíritu lo produce. La vida del Espíritu aquí pasa a ser lo fundamental. La vida del Espíritu es la que se hace palpable cuando nosotros tratamos con nuestro prójimo. Y si la estamos viviendo, vamos a tratar como corresponde. Se conoce que alguien vive en la gracia cuando el Espíritu produce su fruto en esa vida. El fruto del amor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra estas cosas no hay ley. En síntesis podríamos decir que la gracia es otra forma de expresar la realidad del siglo venidero. Ahora, ¿a qué nos referimos con el siglo venidero? No como un tiempo en el futuro, sino como una realidad presente. Muchos pensaban que algún día, si es que esto lo vemos como una línea de tiempo, en algún momento Dios se va a manifestar en su segunda venida, y eso es una verdad. Pero el reino de Dios en palabra de Jesucristo ya está entre nosotros, ya es una realidad palpable. Y hay dos reinos, el presente siglo malo y el siglo venidero, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Este presente siglo malo es gobernado por el príncipe de maldad. Sin embargo, los que vivimos en el Espíritu, los que vivimos para Dios y para Cristo, hemos sido cambiados en nuestra forma de pensar y de vivir. Por lo tanto, los que viven en el presente siglo malo viven haciendo y dominados por las obras de la carne. Sin embargo, los que vivimos en el siglo venidero, es decir, los que vivimos en la gracia, vivimos manteniendo el fruto del Espíritu. Por lo tanto, para quienes han sido librados del presente siglo malo y ahora están en la gracia, manifestar el fruto del Espíritu no es una opción, sino la evidencia y el poderoso testimonio de el verdadero redimido o el cambio que Dios ha ocasionado en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el que vive en el siglo venidero, el que vive en la gracia, manifiesta el poder de Dios en todo momento y en toda situación, porque vive en el poder del Espíritu. Voy a revisar ahora si hay alguna pregunta, algo que haya quedado en el tintero, algo que no hayamos revisado. Así que si tiene alguna pregunta, algo que decir, por favor, hágalo ahora. Entonces, haciendo un resumen de esta clase, la cual creo que vamos a dejarla aquí porque para que usted vaya pensando en todo lo que hemos dicho, la idea de todo esto es que una vida de sabiduría se manifiesta en nuestras acciones y especialmente en nuestro trato con el prójimo. ¿Cómo tratamos a aquellos que son más débiles? Le pregunto, ¿cómo saluda a un niño? ¿Cómo saluda al conserje si usted vive en un departamento? ¿Lo trata con el mismo respeto que al administrador? Bueno, la vida del Espíritu se manifiesta en que nosotros hemos recibido misericordia, hemos recibido gracia y por lo tanto nos brota por los poros. La vida del Espíritu es algo que se lleva a cabo en cada momento y en cada situación. No solamente cuando alguien nos agrada, no solamente cuando alguien se lo merece o supuestamente se lo merece, sino que podemos manifestar la vida de Dios en toda situación y en toda circunstancia. Dios es bueno,
Y por eso es que Él nos ha dado lo que no merecemos. Es por eso que Él nos ha tratado con gracia, porque Él es amor y Él es misericordia, Él es lleno de bondad. Y nosotros debiéramos vivir de esa misma forma. No veo ningún comentario, así que le invito a que, como dije al principio, oremos al Señor y podamos darle gracias por este tiempo, además de, por supuesto, estar orando por las personas que mencioné al principio. Y decirle gracias, Señor, porque tu amor inunda mi corazón y te pido que me ayudes a vivir de tal forma que en todo pueda agradarte, que en todo pueda honrarte, en todo pueda exaltarte, que pueda de verdad manifestar la vida de Cristo en mí y a través de mí. Señor, te damos gracias en esta noche porque tu amor nos inunda, porque tu amor es suficiente, porque tu amor, Señor, realmente ha llenado todo lo que somos. Por eso queremos manifestar tu amor, el que tú has depositado en cada uno de nosotros en toda circunstancia. Ayúdanos a ver la necesidad de cada uno de nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser personas que se duelen con el que está atribulado, personas que podamos tener misericordia así como tú la tuviste de nosotros. Oh Señor, que podamos ser personas que viven en la gracia, porque tú te has encontrado con nosotros y nosotros nos hemos encontrado contigo. Oh Señor, como dice este mismo libro, que nos podamos acercar a ti confiadamente y tú te acercas a nosotros. Que nos acerquemos con manos limpias, con vidas purificadas, y que podamos de esta manera, Señor, manifestarlo en todas nuestras acciones y en nuestra convivencia con cada persona. Señor, también quiero pedirte por la vida de mi hermana Annie, por Carolita, Señor, por toda su familia, por todos sus hijos, especialmente por la Araceli, por el Abrahamcito. Sé que ellos están enfermos, Señor. Te ruego que tú pongas tu mano de misericordia sobre ellos y que les sanes completamente. Asimismo por Ana Paula y toda su familia. Señor, en esta enfermedad tan difícil de tratar como es el COVID-19, que tú te muestres como el Dios todopoderoso, como el Dios misericordioso que eres, Señor, y siempre has sido. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y en ti podemos estar seguros, en ti podemos estar confiados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga mucho y espero que la próxima clase, la próxima semana, podamos tener muchas reacciones, muchos comentarios y podamos seguir estudiando la maravillosa palabra del Señor. Si usted quiere algo que podamos responderle por interno, como ya lo hemos hecho con otras personas, algunos se han conectado conmigo, no hay problema, puede dejar sus mensajes por interno, ya sea en la página de la iglesia, que es por la cual estamos transmitiendo, o por el medio que usted estime conveniente. Amamos al Señor, les amamos a todos ustedes y esperamos encontrarnos la próxima semana estudiando la palabra del Señor, pero también quiero dejarles invitados e invitadas a todas a que estén conectándose el día jueves. Vamos a tener un programa muy especial que creo que va a ser muy rico, que creo que va a dejar satisfecho a muchos. Así que le invito a estar conectado y estar pendiente de las redes sociales cuando nos den algunas instrucciones y que podamos de alguna forma estar experimentando también la vida del Señor en todo lo que hacemos y en todo esto que estamos realizando como Iglesia del Señor, como Iglesia Manantial de Vida, una familia de amor. Y también dejarlo invitado para el domingo a las 11 de la mañana. Vamos a tener una preciosa reunión, estoy seguro que así va a ser, y le invito a conectarse y a dejar sus reacciones en todo esto. El Señor les bendiga mucho. Nos estamos viendo. Chao.